El poder de la ficción. Un espacio dedicado a los libros propuesto por Carmen María López López, profesora de Teoría de la Literatura en la Facultad de Filología de la UNED. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de la serie El poder de la ficción. En esta ocasión tenemos el lujo de presentar a nuestros oyentes un libro que ha sido galardonado con el 7º Premio Espasa Es Poesía 2024. Hablamos de La madre de nadie, publicado por el sello editorial Espasa del Grupo Planeta. Su autora es Carmen María López López, profesora titular de Teoría de la Literatura de la Facultad de Filología de la UNED y también escritora. Carmen María López es doctora en Teoría de la Literatura por la Universidad de Murcia y ha cursado el máster en Literatura Comparada Europea de la Universidad de Murcia y el máster en Investigación Literaria y Teatral en la UNED. Su destacada carrera investigadora incluye estancias en universidades de prestigio, la participación en congresos internacionales y una amplia producción científica. También es autora de los libros El cine en el pensamiento y la creación de Javier Marías, que obtuvo el 10º premio de la Academia de Hispanismo, y El discurso interior en las novelas de Javier Marías, Los ojos de la mente. Como investigadora ha sido galardonada con el premio Jóvenes Científicas del Liceum de Ciencia de la región de Murcia. Como poeta ha participado en recitales, presentaciones de libros y ha sido invitada al ciclo Voces de la Literatura de 2024, coordinado por José María Pozuelo y Bancos. Desde hace más de una década compagina su labor docente e investigadora con la escritura creativa. En el marco de la creación ha obtenido el Premio de Poesía Albacara 2008, el 14º Premio de Narrativa Encarnación Martínez Barberán en 2019, el 8º Premio de Narrativa Ana María Aparicio Pardo en 2010, el Premio de Poesía de la Universidad de Murcia en 2011, el Premio Crea Murcia de Literatura 2018 o el Premio Complutense de Poesía 2023 con la obra Yo también anochezco. Hoy tenemos el lujo de presentar a nuestros oyentes La madre de nadie, de 2024, 7º Premio Espasa de Poesía 2024. La madre de nadie teje entre palabras la antropología simbólica de un vínculo universal, el de las madres con sus hijas. Ofrece a los lectores distintas metamorfosis de la mujer, la que todavía no es madre, la que quizá lo será, la que puede que no lo sea nunca, la madre perdida, la evocada, la madre amada. Todas ellas se reúnen en este itinerario sentimental que hilvanará una historia femenina en clave poética. Vamos a escuchar en primer lugar un poema de la voz de la propia autora. Sutura. Madre, ¿quién cortará en la escritura este hilo de palabras, trepanadas palabras, tejidas en la trenza madre-hija? No llamo al corazón tan solo corazón, lo denomino válvula de vivir. El diccionario no me sirve, me rompe la poesía. Si no escribo, algo dentro de mí se vuelve cueva. Si no escribo, deja de funcionarme la parte del cerebro donde alojo el sentido del mundo, la lluvia, la belleza. Madre, hay muchachas que adoran al dios sol y hay muchachas que no adoran al dios sol. Contemplo a esas muchachas y de nuevo catalogo las vidas de las dulces muchachas, las divido entre aquellas que aman y aquellas que no aman, la lluvia, los gorriones, la poesía. Carmen María, es un placer tenerte en este espacio radiofónico. Bienvenida. Muchísimas gracias, un lujo para mí. La madre de nadie es también un homenaje íntimo a la creación femenina, a través de la historia y con versos precisos y llenos de resonancias. En él está presente la fecundidad a través de la creación y de la vida de las palabras. ¿Cómo surgió la idea de este libro?
Pues más que surgir, casi brotó de una forma inconsciente. Para mí, y en este caso, en el caso de La madre de nadie, fue un proceso creativo complejo, un proceso que yo casi no pude racionalizar. Empecé a escribir los poemas en cuadernos, escribí mucho en un proceso creativo guiado por el azar. Y me gusta mucho escribir de forma manuscrita. Creo que tiene algo de artesanal, algo de trabajo artesano manual, incluso de vínculo físico del bolígrafo con el folio. Y esa escritura manuscrita fue un proceso largo, intermitente, duró varios meses, y ya pasado el tiempo, cuando abrí ese cuaderno para releer lo escrito, me di cuenta de que allí había una especie de hilo de Ariadna, ¿no? Una especie de hilo conductor de todos los poemas que los iba hilvanando, que le daba una cierta coherencia, y ahí estaba la voz femenina, estaba la mujer, estaba el homenaje a la madre, la familia. Pero eso lo descubrí justo después de escribir el libro, ¿no? De alguna manera, La madre de nadie se escribió hacia atrás, en retrospectiva. Y esto me recordó a un verso del poeta brasileño Carlos Drummond de Andrade, que dice: convive con tus poemas antes de escribirlos, ¿no? En mi caso fue algo así, conviví con estos versos antes de la escritura y durante ese proceso posterior, y bueno, fue casi el poema escrito antes del folio, ¿no? El proceso creativo se parece a ese inventio, ingüentio de la retórica, ese buscar las ideas que luego llegarán al papel. La madre de nadie es un libro cuerpo, un libro cordón umbilical, en que las mujeres trenzan su historia, como has dicho, con el hilo de Ariadna. En el libro está presente esta fábula, ¿no? ¿De qué manera está la fábula mitológica del laberinto de Ariadna? Desde siempre, bueno, Ariadna ha sido un personaje mitológico fascinante para mí. Ariadna es la princesa cretense que le da el ovillo de hilo a Teseo para que pueda escapar del laberinto y matar al Minotauro. En La madre de nadie el mito aparece adelgazado, ¿no? Aparece con alguna mención hacia el final, como por ejemplo en el poema Ítaca, que cierra el libro, cuando se dice: no busques a Teseo ni a Ariadna, es más hermoso amar el laberinto. Se refiere al propio misterio de la vida, la idea del viaje. Es más importante también, según el poema de Cavafis, el viaje, ¿no? Emprender un viaje, que el viaje sea largo, que esté lleno de aventuras. Y ese era también el hilo, ¿no? de Ariadna, que guiaba de alguna manera la estructura del libro. El hilo son las mujeres, las voces que se van comunicando de una forma poética. La madre de nadie realmente es un título enigmático, en cierto modo hasta paradójico, porque toda madre lo es de alguien. ¿Cuál es el significado de este título y por qué lo elegiste? El título no lo elegí yo, el título casi me eligió a mí, podríamos decir, puesto que di por casualidad, también por azar, con unos versos de la poeta feminista francesa Adrienne Rich, en los que ella dice que la poesía es el lugar donde uno puede vivir sin ser la madre de nadie. Y a mí esa idea me pareció poéticamente poderosa. Y claro, el libro lo tenía escrito pero sin un título, ¿no? Y me pareció que era el título adecuado, puesto que si la poesía es la madre de nadie, nos permite dar voces a todas las mujeres, ¿no? Y esa era la idea, ¿no? inicial de este libro. Además de esta cosmovisión femenina de voces que se entrelazan en la obra, la familia y la casa materna son ejes centrales de este libro. ¿Cuál es el sentido de esta presencia? Fue un sentido que también descubrí después, ¿no? Cuando hablaba del hilo de Ariadna, el que tejen las madres como hilanderas del mundo, ¿no? En el libro hay también una especie de estirpe de genealogía. La propia portada pues son unas manos que se entrelazan y que se van pasando a las distintas generaciones, desde la abuela, la madre, la hija. Y a mí me interesaba que se viera esa continuidad, ese hilo que es una estirpe, es una genealogía, y que nos muestra que al final la vida nos es dada, la vida es un don que nos regalan y un don que las mujeres también podemos regalar, ¿no? Dando vida a nuestros hijos. Carmen María, eres profesora, escritora, compaginas la docencia, la investigación, la escritura poética. ¿Cómo logras conjugar todas estas facetas? Bueno, con pasión, vocación, esfuerzo. A veces es difícil, sí, porque la prosa del mundo impone muchas tareas, vivimos demasiado rápido, en un tiempo acelerado, y apenas queda tiempo y espacio para pensar con hondura en la creación o para trasladar a un papel unas palabras. Mi vocación docente e investigadora requiere de una exigencia y un compromiso hacia la universidad, hacia la Facultad de Filología de la UNED,
en la que trabajo y, por supuesto, hacia los estudiantes, que son la razón de ser de la universidad. Pero a veces en mitad o en medio de esa imparable rueda que es la academia, surgen voces en mí, atisbos, hallazgos, y veo imágenes, observo algo y creo que ahí hay poesía. Y es entonces cuando escribo. Es cierto que tengo muchos periodos de letargo, no soy una escritora que realmente escriba todos los días, tengo periodos de silencio poético, días yermos, pero hay otros días en los que la escritura sí que brota de una manera natural. Una tiene que ser paciente, estar atenta, escuchar esas voces y dejarse guiar por el silencio, dejar que esas voces entren en la memoria y así escribir poesía. Me gustaría mencionar que el jurado ha destacado que nos encontramos ante un libro unitario, bien estructurado. Despliega en sus poemas la música callada del verso libre, el homenaje a la madre, y se erige en una especie de encadenamiento a través de la historia femenina. Da forma a toda una antropología poética en las relaciones madre-hija. Y es que La madre de nadie es un libro premiado. Ha obtenido el premio Espasa Es Poesía 2024. ¿Cómo has vivido este reconocimiento a tu obra? Pues lo he vivido con alegría y asombro. La verdad que no me lo esperaba. Recibir la llamada del poeta Luis Alberto de Cuenca fue una sorpresa, algo impensable, algo que nunca podía imaginar, puesto que el premio Espasa de Poesía es un reconocimiento importante que viene avalado por el sello editorial Espasa del grupo Planeta, y cuando alguien lee esos versos y le transmiten algo, sucede algo misterioso. Por eso para mí ha sido un regalo, ¿no? Algo que todavía estoy viviendo con mucha emoción. Carmen María, para terminar y para que los lectores conozcan un poco mejor La madre de nadie, para que escuchen el tono y el timbre de tu poesía, nos gustaría que nos leyeses algún poema que eligieses para esta ocasión. Voy a leer el poema ¿Qué decimos cuando decimos madre? Lleva unos versos, una cita de Almudena Sánchez: sinónimo de madre no la hay. Dices madre, pero no dices solo madre, dices también placenta, útero, cordón umbilical, dolor y fiebre. Dices la luz y el verbo y la aurora, dices la cicatriz de haber nacido, la ternura y el magma de la tierra, el trino de algún pájaro, la voz de alguna cueva o vientre en que habitaste. Dices la noche y todas sus galaxias, dices belleza y 5 continentes, maravillas del mundo, todo el oro del Rin y los almendros en flor, el azul de los cuadros de Sorolla, la carne habitándonos despacio, la infancia como un pétalo en la cumbre, el vino dulce y breve de la vida, madre, memoria, miel, materia frágil, melodía o faro del origen. Dices madre, es verdad, y lo que dices no es nada, casi nada, apenas nada, y es sin embargo la palabra amor. Pues con este poema del libro La madre de nadie, de la poeta y profesora Carmen María López, que ha obtenido el premio Espasa de Poesía 2024, despedimos a Carmen María. Un placer contar contigo en este espacio y nuestros mejores deseos. Ojalá La madre de nadie llegue a muchos lectores. Muchísimas gracias, un placer para mí.